Este trabajo investigativo nace del curso de Arqueología de la ciudad, en el que exploramos la historia de los terrenos que hoy conforman la Universidad de los Andes y descubrimos que, antes de su fundación, este lugar ya tenía amplia historia. Mucho antes de 1948, cuando la Universidad de los Andes abrió sus puertas, los terrenos que ocupan hoy estuvieron marcados por diversas actividades industriales, sociales y culturales. Edificio RGA Pedro Navas. En 1909, Athenais de Serres, superiora de las Hermanas del Buen Pastor, compró la casa perteneciente a la señora Dolores Olaya de Esguerra, contigua al convento en el que se habían establecido las religiosas en 1890. Hasta 1947 funcionó como penitenciaría, año en el que se trasladó y la construcción pasó a manos de la Nación. En 1967, el edificio fue donado al Albergue Infantil de Bogotá, fundado por Yolanda Pulecio. En el sótano y el primer piso funcionaban los salones de clase y los talleres, y en el segundo piso los dormitorios del albergue. En 1967 se iniciaron las conversaciones con la universidad para comprar el terreno. Las negociaciones duraron hasta 1973. El edificio fue denominado RGA en la nomenclatura adoptada por la universidad, para responder al nombre que comúnmente se le daba a la institución, Refugio para Gamines. En 1948 se da la fundación de la Universidad de los Andes por Mario Lacerda. Asimismo, Roberto Franco inició siendo el rector. En 1949 se da inicio a las clases con 80 estudiantes. Como podemos ver en la imagen, solo hombres. Fue hasta la corta rectoría de Mario Lacerda que en 1954 se da apertura a la sección femenina dirigida por Ena Rodríguez, espacio que sacaba al arte de los cursillos de artesanía doméstica, más destinados a que las alumnas visitaran los campus para que se casaran bien con los estudiantes de más alto nivel social de economía e ingeniería del país. En 1956, con Alberto Lleras Camargo como rector, se da la constitución de la Escuela de Bellas Artes. En 1961 se funda el coro de la universidad por Amalia Samper Geneco, quien lo dirigió por más de 40 años, desde 1961 hasta el 2003. En 2011 se le hizo un homenaje a Amalia Samper por su trabajo en la universidad. Amalia Samper falleció en 2021. En el transcurso de esta investigación final nos encontramos con varias mujeres que han sido importantes para el país y lo que hoy es la Universidad de los Andes, como ya vimos en el caso de Yolanda Pulecio y Amalia Samper. Por esa razón nos enfocamos en ellas, mujeres líderes. De esta manera nos encontramos la gran historia de María Teresa Guerrero Ramírez, quien en el mismo año de fundación del Coro Uniandes en 1961 inicia sus estudios de Bellas Artes en la universidad, en donde se gradúa hasta el año 1966. Tiempo después, en 1971, se cierra el programa de Bellas Artes, pero cuando María Teresa volvió a la universidad trabajando como asistente del rector Andrés Uribe Crane, en 1976,
empezó a elaborar una manera de volver las artes a la Universidad de los Andes. En 1978 empezó los talleres de libres experimentales de tejido. Este programa tuvo mucho éxito entre los estudiantes, por lo que en 1982 se crea el programa de talleres artísticos de 6 semestres, aunque sin título profesional. María Teresa también dio los primeros pasos para la conformación de una biblioteca especializada en arte, Banco de Archivos Digitales de Artes de Colombia, lo que hoy se conoce como PADAC. En 1982 se le dio su propia oficina en el edificio R, donde podía seguir trabajando por el arte en la universidad. En 1984 se le nombró como directora de Textiles y Artes Plásticas de la Universidad de los Andes. En 1985 se empezó la construcción para un edificio exclusivo para textiles y artes, y así en 1986 se inauguró el TX. María Teresa lideraba las exposiciones que hacían los estudiantes dentro y fuera de la universidad. Además de las muestras del mismo edificio TX, se llevaron exposiciones de los programas de textiles y artes, muchas veces a Corferias. A finales de los 90, con la llegada del rector Rudolf Holmes, se reforman los programas artísticos. Se conformó la Facultad de Artes y Humanidades, pero sin textiles, y María Teresa se jubiló, saliendo de la Universidad de los Andes luego de 24 años continuos de trabajo en esta universidad. A continuación, una entrevista realizada a María Teresa Guerrero el 21 de noviembre del 2024, en la que ella misma nos cuenta su parte de la historia. Qué maravilla que estén interesadas en saber un poco de historia, que me parece que es lo Sí, más importante de la vida. Así sí, se llame pues, arqueología, lo que sea, pero es muy exacto, de importante. eso se trata, muy cierto. Ujú. Pues en primer lugar nos gustaría como saber cómo entraste a la universidad, o sea, si fue como por gusto tuyo o tus padres fueron los que te dijeron que entraras a la universidad, ¿cómo fue ese proceso de empezar a estudiar aquí en la universidad? ¿Por qué estudié Bellas Artes en la Universidad de los Andes? Sí, ¿Sí? Bueno, yo quería estudiar, yo en el último año de bachillerato, en las entrevistas que nos hicieron de la prensa, yo decía que yo quería dos carreras. Una era agronomía, pero mi mamá no me dejaba estudiar agronomía en Colombia, en la Nacional, porque el problema de las huelgas. Entonces yo le dije que quería ir a Medellín. Me dijo que no, que ya no se había venido a vivir a Colombia, a Bogotá, que tenía que ser aquí en Bogotá. Entonces yo me fui de vacaciones ese fin de año y ella, en la periódico o algo así, ella se dio a enterar y ella me dijo: Tiene que regresar ya porque hoy están los exámenes en la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, y era para la otra carrera, Bellas Artes. Entonces por eso me entré a Bellas Artes y ahí comencé pues a entender, a darme cuenta y a crecer, porque eso es parte de un crecimiento. Eso es. ok. Eso fue en Entonces el fue año, como, eso fue en el año de 1961. desde antes de entrar a la universidad, no tenías pensado estudiar Bellas Artes, fue ya como algo que se dio y después te gustó mucho. Tenía, ¿Las tenía dos? dos alternativas. Yo buscaba eran dos alternativas porque me gusta mucho el campo, pero también me interesaba mucho el arte, aunque en ese momento la información que uno tenía, porque no existía ni las redes, ni nada, nada, nada. En mi casa había muy poca biblioteca y la biblioteca básicamente estaba concentrada en las cosas del campo, que era la de mi papá. Y por eso pues no sé, fue lo que yo dije. Y bueno, entré a los Andes, éramos muy pocas en ese momento. Y me acuerdo que en ese momento el que nos hizo el examen de admisión fue Rafael Gutiérrez. eh, y ya, o sea, era otro sistema mucho más, no sé, distinto al que se usa hoy en día. Ujú. Bellas Artes, pero en algún punto pudiste como llegar a conectarlo de alguna manera con tu otra pasión, que pues era como el campo. Sí, sí. O sea, yo posteriormente, cuando ya me jubilé, realmente tomé varios seminarios en la Universidad Nacional sobre el campo, porque pues compré para mi retiro una pequeña tierra cerca al Neusa,
y comencé, y me interesaba la que fuera la agricultura orgánica, y todo fuera ecológico. Entonces comencé a tomar cursos y sé algo de eso, pero bueno, la vida ha sido muy distinto y los problemas de la vida pues ha sido muy distinto, pero eso es lo que yo realmente, la manera como he manejado el campo, o sea, sin tratando de que no sea con químicos, y es un sitio muy pequeño, y que hoy he pasado por eh, varios intentos de hacer la siembra de papa, que porque la zona muy fría, y entonces me opuse a que fuera con químicos. Entonces hice todo el estudio con que fuera con unos agrónomos que fueran la parte de del orgánico, con mezclas y de todo, pero no funcionó. Y ya hoy, lo que hoy en día es un pequeñísimo, eh, eh, pues tengo varias cajas de miles de abejas, que pues la producción es muy baja, y aquí estoy en esas, porque cuando uno no está en el campo, la verdad, ellos siempre tienen a uno toda clase de disculpas, el tiempo, hubo sequía, que hubo que mucho sol, que no sé qué, y esto no, que ahora hay mucho invierno. En todo caso, ya llevo casi un año en que no recibo nada de la producción de miel, pero bueno, ese es otro cuento. Es Sí. súper chévere también, igual que hayas logrado después del tiempo también sacarle el gusto a tu otro sueño. Sí, sí, pero ¿cómo dijera yo? Como muy limitado, porque bueno, cuando se hizo la cabaña, la persona que me construyó, que fue el esposo de una que había estudiado también conmigo, que era el Lucet Munier, que había estudiado textiles y arte, entonces su marido fue que me construyó la cabaña, y entonces yo quería un invernadero, entonces soñaba con los orangeries al estilo europeo. Pero son sueños, todos son sueños. Durante una época tuve cultivos de berros, también orgánicos, y muy bien, hasta que, bueno, me pasó algo en que no pude ir durante 2 meses por X motivos personales, y entonces al no poder ir, entonces la plaga se complicó, y dije, esto ya tiene plaga, esto se acaba, entonces allá está el invernadero, pero desocupado. Bueno, cada cosa tiene su historia. Encontré unos datos que pues me gustaría preguntarte, que tal vez sepas tú por qué razón cerró la Escuela de Bellas Artes en la universidad. Ay, Dios mío. Eso sí es una historia muy dolorosa, muy absurda, eh, y que ante el personaje que el consejo académico, el consejo directivo nombró como rector, pues no había nada que hacer, y fue durante la rectoría de... ¿Ustedes han oído hablar de Rudolf Holmes? ¿Sí? Rudolf Holmes, ¿sí? Rector, sí, ¿El rector? Bueno, sí. fue en la rectoría de él. ¿Cuál? No conozco la historia de él, sé lo que yo sentí, pero no sé cuáles serían la información que él tuvo. Eh, Él fue el que tomó la determinación, cuando yo entregué el cargo, creo que en agosto o algo así del 2000, que de 1997, creo que fue, 95, sí, 97 o algo así, bueno, entre el 96 y 97, él en un diciembre, comenzando diciembre, reunió a los estudiantes en el auditorio de Alberto Lleras. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que él sube al escenario y, y da el golpe total como al estilo de él. No quiero decir nada, yo trataré de controlarme las palabras, porque me produce a mí mucho Sí. dolor, y es si alguien ha sido realmente, no conmigo, sino con lo que se había construido, fue realmente absurdo. Eh, Después de que ahí, él toma la determinación ahí de que se cierra arte, yo ya había entregado el cargo, y yo tenía la oficina en la parte baja, cerca a la Decanatura de Artes y Humanidades, de hecho, hoy día Artes y Humanidades, en ese entonces era solamente Humanidades e Historia. Y me acuerdo que me llegó a la oficina un vicerrector, Mejía, para decirme que
que los tigres del oriente, pues, o sea que la parte textil que estaba tomada por el oriente, como quien dice, bueno, entendí como quien dice, esa carrera no tenía nada, ni son ni ton. La verdad, me quedé sin argumentos. Era una decisión que ya la gente de arriba, por una u otra razón, no sé cuál, había tomado, de que se acababa arte. Yo creo que más fue porque encontrar una persona que pudiera dirigir las dos carreras, tanto arte como textiles, pues no fue fácil y no encontraban. Y al que encontraron para que me reemplazara inmediatamente, eh, fue una persona que lo que menos tenía que ver era con textiles y no tenía la mente abierta y no sé, algún rumor, algún ron debió existir en otro ambiente que no conozco, que no es el que no acepto y que no estoy de acuerdo, el ron de la gente, en fin, que les gusta la parranda y la droga y demás. Y, eh, y bueno, lo cerró y entonces el otro vicerrector, cuando comenzaba el semestre, yo me había encargado de dictar tres cursos de historia del arte, tanto de moda como de textiles, como de arte. Y resulta que él me dijo que no podía yo seguir dictando clases. Eso fue una decisión rarísima. Entonces que la rectoría me necesitaba. La verdad, eso no fue así. La rectoría nunca me llamaron. Yo tomé una actitud que fue de total silencio y que hicieran ellos lo que quisieran. El hecho es de que eliminaron por completo todo lo que tenía que ver con textiles. No sé qué hicieron con todo el equipo que tenía, tanto, no solamente telares, sino la parte de la tecnología que ya llevaba como tal vez unos 3 o 4 años, que había llegado la tecnología para el laboratorio textil, para que fuera uno de los medios que yo había creado esa idea, para que se hiciera también muestra, o sea, se hicieran análisis de muestras hacia afuera para que fuera una entrada que tuviera la carrera. El hecho es de que acabaron con todo. No sé dónde está nada y no quiero saber. Mm. Sí, porque pues también después de que tú te graduaste de Bellas Artes, también habían cerrado el programa nuevamente. Y ya fue hasta cuando volviste que como que se empezó a regresar otra vez el arte. Y pues unas cosas que me parecieron interesantes del texto es que como que había un estigma político hacia el arte en la universidad. Y también como que había tensión con los programas que los consideraban revoltosos, por así decirlo. Entonces yo, o sea, de pronto tú también sabes un poquito la historia de cómo fue esa vez que cerraron después de que tú te Bueno, graduaste. cuando después de que yo me gradué, había muy pocos estudiantes en la carrera del solo arte, en ese momento de Bellas Artes. Y me acuerdo que había entre los talleres adicionales por extensión universitaria, habían creado el taller de textiles. Entonces, en ese momento, en los años iniciando los 70, entiendo que Olga de Maral había ido a ser profesora de textiles. Cuando yo regresé a trabajar en el año 76, en el año 76, yo entendía lo que había pasado en el pasado, en épocas anteriores. En verdad fue la época de los años finales de los 60 y principios de los 70 que fue en parte la revolución en las universidades, tanto en París y demás, y todo eso entró a los Andes, entre el feminismo, entre la parte, la izquierda o el comunismo, la droga. Todo eso comenzó a principios de finales de los 80, sobre todo a principios de los 70. Y entonces ahí, ¿cómo fue la determinación? Yo en ese momento no estaba específicamente dentro de la universidad, yo ya me había graduado. Eh, por eso cuando yo entré en el año 76, que fue supuestamente como asistente de rectoría en la época de Andrés Uribe Crane, él fue el de la idea, que fuera como asistente de él para una función que fuera que el contacto, que él quería iniciar un contacto con los egresados
o sea, lo que posteriormente se volvió, no, bueno, eso, eso no me quiero adelantar, en contacto con los egresados, y también porque dos amistades que yo tenía y que trabajaban en la universidad, que era Gretel Werner y Fernando Acosta, que en paz descanse, ellos fueron los que tuvieron la idea de que yo podía entrar a la universidad para a su vez dar lo que en ese momento se llamaba las clases de diapositivas en la antigua humanidades, o sea, en el ciclo básico que tenía la universidad y que sigue teniendo, pero con otro estilo. Entonces yo entré, entonces para trabajar con el rector a su lado y dictar las clases en humanidades. El tiempo fue pasando y, claro, yo me di cuenta bueno, me dijeron que me hiciera cargo. En un momento dado, el secretario general, que en ese momento era Alfonso Arboleda, él, no, él tenía a cargo lo que se llamaba antiguamente la extensión universitaria. Entonces él me pidió que yo me hiciera cargo de eso, de la extensión universitaria, o sea, de los cursos que eran directamente de de las carreras, sino que lo que la universidad ofrecía libremente hacia afuera. Y ahí fue cuando yo comencé a manejar lo que era los cursos del incipiente, el taller experimental de tejido que había, porque eso es lo que había quedado después de muerto Bellas Artes en ese pasado. Esto estoy hablando de años 70 y pico, 76. Estando yo en esas, o sea, después está Andrés Uribe Crane, después está el rector ah, Mau- Mauricio Obregón, creo que es, y entonces yo le digo a Mauricio Obregón que yo realmente quiero dejar de tener el cargo de la parte de asistente de rectoría, que yo quería realmente concentrarme en textiles y que quería realmente la estructuración real de una carrera de textiles, porque yo había comenzado a investigar mucho con en ese momento la incipiente bibliografía que había en la biblioteca sobre textiles y sabía que eso, o sea, es una cosa que me interesó también muchísimo, lo que era el campo textil y la relación que con nuestro mundo artesanal y nuestro mundo de o sea, el gusto del mundo del campo y el material y demás, que era muy para mí, comenzó a nacer un interés muy especial y entonces me comencé a conectar con gente que tenía que ver con la ingeniería textil, con el diseño textil a nivel internacional que han estudiado por fuera, a unos egresados de los Andes que han estudiado ingeniería y que habían ido a hacer textiles. Y entonces, yo ahorita no me acuerdo muy bien de los nombres, estaban Moisés Mermelstein y, bueno, en fin, varios de estos eh, eh, ingenieros de textiles. Y entonces comencé a armar la carrera y la carrera se fue se fue formando carrera, porque no era carrera. Y, pero entonces fue la lucha interna yo hice algo que no, a mí no me dijeron que lo hiciera, yo fue la que quise hacerlo. Y luché para que la gente entendiera lo que yo quería buscar o que visualizaba, porque era un ideal. Eh, y bueno, pasa ese tiempo, tiene éxito y en mi interior, pues yo tenía la idea de que cómo era posible que una universidad no tuviera arte. Que me dicho que siempre que el arte es muy importante en la formación de un ser humano y que una institución es muy hueca y muy floja y muy mal en que no tenga una formación artística. Y entonces ahí yo ya tenía en mente con lo de textiles comenzar a lo de arte. Y en el año 81 contra viento y marea, sabiendo que era prohibido todo y que el consejo académico no entendía y no querían, entonces yo comencé a, a- hice los primeros intentos de hacer una estructura de talleres artísticos, en ese momento yo le cambiaba el nombre, o sea, generé una serie de juegos de nombres para que no tuviera exactamente el nombre del pasado de Bellas Artes, considerando que el tiempo había cambiado, ya la concepción de Bellas Artes no era exactamente lo mismo que en el pasado, que el siglo XVIII-XIX,
y comencé con el cuento en el año 81, el abrir la parte de arte, y comenzó el run run dentro de la universidad y demás, y todo lo que sucede con la gente y de todo. Y entonces, tuvo éxito. Yo hice lo de arte porque textiles tenía éxito, tanto no solamente en público y en egresado, en estudiantes que llegaban, sino también tenía una áreas de ciertas áreas de la carrera que podían servir de servicio a la otra. Entonces, que se apoyaban una carrera en la otra y que él económicamente lo hacía viable. Y así lo hice. Yo lo hice viable, las dos carreras. Entonces, bueno, comencé eso y en el año ya eh, las dos comenzaron en el 81. En el 89 se logró, bueno, todo después de pasar por muchas, muchas cosas con el consejo directivo, con millones de gente. En el año 89, ya en ese entonces se logró, hice el informe para hacer la aprobación del IFEX y todo de las dos carreras. Primero fue la carrera de textiles y después fue en el 90 la de arte. Ya entonces se cambió el título de las dos carreras, entonces ya no se llamaban taller experimental de tejidos, lo de textiles, sino creo que diseño textil, y lo de talleres artísticos ya cambió nombre para artes, no, ya se me olvidó. Bueno, yo tengo aquí en el catálogo en esa información. Y así fue. Entonces, pues fue mucho de cosas que yo quería, mucho trabajo, mucho hablar con miembros del consejo directivo que me apoyaron más que los mismos del consejo académico. Entonces, el consejo académico se estaban oponiendo más, pero tenía un grupo de miembros del consejo directivo que entendieron y me apoyaron y asistieron a las reuniones que yo hacía para informarlos de lo que se estaba haciendo y lo que habíamos logrado. Y todo lo que se hizo, o sea, es que en todo, en la información, en el material, la bibliografía, en todo lo que se requería para el estudio, para las investigaciones, para todo eso se hizo. Y bueno, llegué a tener a las dos carreras funcionando, iniciando los 90, y ahí en esas épocas, los 90, se formó el problema y bueno, hasta que llegó Rudolf Gómez y Y entonces ya. cerró. Yo ya había cumplido pues un tiempo, una edad en que el Rudolf Holmes me dice: "¿Es que usted piensa quedarse 20 años más aquí?". Entonces, no era mi intención, simplemente yo me sentía feliz porque hice muchas cosas, muchas por el beneficio de los estudiantes, de los egresados, de todo, y las conexiones con las empresas y de todo para que recibieran, en fin, hice toda una serie de conexiones a nivel no solamente académico, sino también con el mundo exterior. Y bueno, pasó lo que pasó y ya. Ah, María eso es. Teresa, ¿tú crees que todos estos obstáculos y oposiciones que hubo como dentro del consejo académico, a qué crees que respondían? O sea, ¿crees que era como eso que hablábamos del izquierdismo y todo esto, como evitar como toda esta parte? ¿O a qué crees que, No, a qué mire, crees que respondía no, eso? eh, yo creo que en primera instancia era, bueno, primero que todo un temor a lo que había sucedido en el pasado, en los años anteriores, en los años 50 y 60. Eso no se eliminaba. Segundo, el susto de la gente de que como se había cerrado, pues qué horror. Yo una de las cosas que ideé fue, lo primero que hice fue cuando ya comencé a hacer el primer proyecto de carreras de las dos, tanto de arte como de textiles, fue dirigirme al rector que era miembro, en ese momento era miembro, que en paz descanse, que era miembro del consejo directivo, que me ayuda, que conociera lo que yo estaba buscando hacer, que fue con Álvaro Salgado. Y Álvaro Salgado, que había sido el rector, el cual tomó la determinación de cierre de la antigua Escuela de Bellas Artes, pues en una u otra forma no tuve ni un no ni un sí, simplemente me dejó. Entonces yo seguí. Y eso fue. Lo demás, la otra actitud del consejo académico era más por miedo yo creo, que había de todo, o sea, había gente que me decía: "No, no te metas en eso, es mejor deje la cosa, déjelo tranquilo, no sé qué". Esos eran los consejos que le daban a uno, y entonces cuando uno quiere hacer algo, si lo quiere hacer y quiere echar para adelante, pues hay que hacerlo.
hay que lucharlo por todos los medios. Y eso fue lo que seguí yo haciendo. Y, y bueno, contra la voluntad de muchos, algunos de ellos, pues mira, unos me ayudaron en la forma de actuar, en la forma de comentar, en la forma de opinar, y otros no, pero bueno, yo seguí adelante hasta que por fin, pues en mi caso, pues yo triunfé por el bien de los estudiantes y el bien de la universidad, de generar una carrera que estaba, la universidad era falla en eso. No, sí, y la verdad me parece un trabajo súper lindo de tu parte. O sea, como a pesar de todo esto, como luchar por eso que tú creías que Ujú, pues sí iba a dar un fruto y sí iba como a como servir para el bienestar de la universidad. O sea, como eso claro. que tú dices de es un hueco, o sea, como que siempre lo pensaste desde la mejora de lo que se ofrecía. Entonces me parece muy chévere esa parte de tu, como de lo que hiciste, que fue, Así fue, así fue. sí, Yo pensaba mucho en la época de cuando había sido más joven y había querido, y había estudiado Bellas Artes y recordaba ciertas falacias que yo tenía cuando fui alumna y que traté de hacerlo después en mi vida, en mi mundo exterior, y de tener información y de interesarme y de conocer y de asistir. Entonces, tanto a exposiciones y fuera cuando viajé y demás. Entonces yo siempre pensaba en que al estudiante hay que ofrecerle un mundo mucho más abierto y mucho más de oportunidades, no solamente en el conocimiento, sino también en las conexiones. Y por eso también me preocupé mucho por hacer, luchar para que fueran buenos, hacer exposiciones. Yo misma curaba las exposiciones, yo misma buscaba los lugares en donde exponer, hasta que después ahí empató en mi vida en el año 86, yo trabajando en los Andes, me vinculé para la asociación de la asociación que en ese momento se llamaba Axandes, y ahí, estando en Axandes, asistí al primer encuentro de regreso de los estudiantes a la universidad, que era en ese momento el presidente de la asociación de Axandes era Eduardo Aldana, y y en eso yo lo motivé a los estudiantes y a los profesores que dieran información, que a la visita de los egresados que venían y la gente que venía a conocer ese único día a la universidad y el plan de estudios que teníamos, que ofrecíamos cada una de los lugares, de las dependencias. Y estando en eso me vinculé y quería ser más, también fui muy activa, comencé a ser muy activa y ahí fue que surgió la idea de la galería Espacio Alterno dentro de la Asociación de Uniandinos. Entonces también esa fue mi idea y también en ese momento me interesaba que se generara sitios de boletines o cosas escritas que se pudieran dar a conocer, porque hoy en día con las redes es otro mundo, es mucho más, yo creo que es más fácil o es otra cosa. Y entonces de ahí yo me acuerdo que yo, como yo había estado manejando la parte de los egresados en la rectoría, entonces comencé a vincularme con la unión, con la antigua Axandes y el boletín de la asociación. Entonces le hice entrevistas a Eduardo Aldana, en fin, comencé a hacer el contacto, la conexión entre las dos entidades, entre la universidad y la asociación. Y de ahí, pues bueno, siempre he creído y he considerado que una persona que esté en los Andes debe estar realmente conectada con la asociación y viceversa, y que deben valorarse mutuamente, los dos, porque el uno porque se está formando y el otro porque está en el mundo de afuera y debe ser respuesta favorable de lo que fue su formación. Pero para eso es la comunicación y tanto de la universidad como de la asociación, cosa que no es fácil porque siempre ha sido supremamente difícil. Entonces, bueno, María Teresa, ya que nos comentaste ahorita como que pues estabas recordando y eso, te queríamos preguntar por un par de imágenes que encontramos tuyas cuando estábamos buscando un poco más sobre tu historia. Y pues que nos comentaras un poquito más sobre esas fotos. Bueno, la primera es esta. Queríamos de pronto saber un poco más
sobre tú qué puedes recordar de esta foto, pues qué recuerdos te trae al ver esta foto. Eh, Creo que esa foto fue cuando yo ya siendo presidente de Uniandinos, o sea, hablo de Uniandinos ya el nombre actual de la asociación, Sí. y creo que ahí abrí, abrí la ceremonia de la ceremonia de la presencia, ay, no me acuerdo si era de graduandos o era un evento de la asociación. Y es que eso es me parece que es una ceremonia de graduandos, porque los que están ahí en la mesa principal son los miembros del consejo académico. Y se me hace muy interesante eso que cuentas de Uniandinos, porque yo hace poquito me metí justamente a Uniandinos, que uno puede como después de quinto semestre, creo. Y me Ujú. hace muy interesante que hayas estado en ese tema de la asociación también. Ah, sí. Mire, esto fue precisamente cuando ya fui nombrada presidente de la asociación. Mm. Y ahí está con un grupo, una parte de un grupo de los que en ese momento pues eran miembros de la asociación y egresados y que pues estuvieron en el nombramiento, que fui la primera mujer que nombraban presidente de la asociación. Y yo en ese momento también trabajaba en la Universidad de los Andes. O sea, yo tuve las dos obligaciones simultáneamente. Ujú. Es Ok. esa es una foto que estoy en que me han nombrado presidente de un andino. Es que esta escena sí es súper interesante porque pues estás rodeada de puros hombres, ¿no? Y Sí, es como justamente uno de nuestros temas centrales eso, que pues el ser mujer en esa época, Y como el no era, liderazgo sí, el liderazgo, femenino. sí, asumir un liderazgo de algo tan importante, siendo mujer en una época tan complicada para hacerlo. bueno, fueron los primeras décadas o lustros en que pues nosotros, las mujeres, estábamos luchando por tener presencia. La verdad, me ayudaron muchísimo un grupo de muchos esos son todos egresados de la universidad, pero no son de carreras de arte ninguno, todos son ingenieros, por lo general, ahí todos los que están por lo general son ingenieros. Yo más o menos tengo, muchos de ellos están vivos, algunos de ellos están vivos y otros ya no viven. Este, y fui la primera mujer que ellos que en ese momento a la asociación, que ahí es cuando comienza a cambiar el nombre de exalumnos a uniandinos, no, no, se me olvidó el nombre, de uniandinos a ay, se me olvidó el antiguo nombre de la asociación, uniandinos y exandinos, ay, eso se me olvidó. Bueno, y ahí se hace todo un estudio de cambio y de nombre, eso es con mucha gente, con inclusive con una agencia de publicidad que nos ayuda. Y bueno, mm, yo fui la primera pues, mujer presidente y ahí yo me acuerdo que con el grupo dije que yo aceptaba la presidencia, pero que necesitaba que estuvieran a mi lado algunas personas, entre esos Ramiro de la Vega, que está ahí, el que me coge la mano, o parece que me cogiera la mano, el que está puro detrás, o sea, los que yo tenía cercanos, porque quería que me ayudaran, porque era la primera mujer que yo, siendo de arte, de bellas artes, trabajando dentro de la universidad, pues comienzo, soy nombrada por votación y de todo lo que pasa en la asociación. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué desafíos crees que enfrentaste como mujer? Muchos, todos, todos, Ok. todos los habidos y por haber, todos. O sea, desafíos de que no le creían a uno, de que, bueno, claro que la gente, ellos, si me nombraron fue porque ellos confiaron en en que yo podía hacerlo. Yo estaba ahí en la lucha de arte y textiles dentro de la universidad, unos miembros, el que está ahí, puro, como si me cogiera la mano, ese fue uno de los miembros del consejo directivo de la universidad. Él fue un colaborador, otro es el que está más aquí hacia la izquierda, que es Silvio Baena, el otro es Fernando Biesner, que fueron realmente personas que fueron muy especiales conmigo y creyeron, bueno, en ese momento yo tenía 50 años y,
y bueno, pues los desafíos eran muy grandes, porque primero que fui mujer, segundo, bueno, la asociación estaba muy disminuida, muy poca gente afiliada, y que había que darle mucho impulso, y en ese momento realmente fue tanto el arte como el textil el que más le impulso le dio, y más las acciones, porque yo acababa, en ese entonces, hacía poco, había participado, había sido vicepresidente de Uniandinos, y había hecho que se presentara los trabajos de los egresados, de los estudiantes en el Congreso de Uniandinos, en ese momento ¿cómo se llamaba? Bueno, donde se llevó a cabo el congreso, que fue ay, que inclusive hoy lo van a cambiar, no, sí, en Jiménez de Quesada, sí, en Jiménez de Quesada, en las torres, detrás sobre Ah, la 26 ahí, bueno, eso ahora ya es un emporio que lo maneja, o que lo está construyendo, y de todo, eh, eh, Najib Neme, y bueno, bueno, en fin, me queda muy difícil así nomás, pero pues, ¿qué le dijera yo? Fue el comienzo de que una mujer en ese momento en la asociación entra a que quiere hacer algo, y tengo el apoyo de esos personajes que están allí, parte de ellos, y algunos de ellos eran miembros del consejo directivo. Entonces, ya ellos me habían conocido la lucha que yo venía ejerciendo dentro de la universidad, para que no solamente fuera reconocido textiles, sino especialmente arte, porque contra la voluntad interna de la universidad hice que se volviera a existiera arte, y la carrera de arte, que después entonces fue todo lo contrario. Rudolf Holmes acabó con textiles y quedó solamente arte. Yo llegué a manejar las dos carreras, pero eso fue bueno, es toda una odisea, todo eso es muy largo. Y en cuanto a estudiantes, también como que los hombres hacían parte de, como que participaban en esas actividades, o solamente mujeres. No, 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 claro, claro, todo. Sí, yo lograba que al estar yo allí, lograba que los estudiantes, tanto mujeres como los pocos hombres que en ese momento yo tenía dentro de la carrera de arte y de textiles, participaran. Y eso fue, y realmente lo que más, yo creo que uno de los puntos, creo que pudo ayudar mucho, es al espíritu que se logró irradiar eh, en las actividades que desarrollamos dentro de la asociación, y la presencia de los estudiantes de arte y de textiles, y los profesores que me ayudaron muchísimo, los trabajos, cómo se presentaban. Yo lo que pretendía siempre era la divulgación del producto de los jóvenes, de los estudiantes, tanto de exposiciones como de desfiles de moda y de todo eso era un deseo de proyectar todo eso, no solamente dentro de la institución, sino hacia afuera. Y eso fue una de las cosas que se logró. María Teresa, y te queríamos preguntar también, ¿cuál es tu percepción o qué cambios has notado como que se tiene dentro de la universidad, de la opinión que se tiene dentro de la universidad sobre las disciplinas artísticas? O sea, como después de todo ese trabajo que tú hiciste, como que miras Bueno, hacia atrás y que... mira, yo prefiero no hablar sobre ese tema, porque yo he querido eh, estar un poco aislada de lo que yo sé del run run de lo que sé, me llega que sucede. Entonces yo prefiero no entrar, porque yo ya no tengo voz ni mando. Entonces, como no tengo ni voz ni mando, prefiero quedarme yo con mis opiniones, y dejar que los que están ahí hagan lo que consideran, y su mente y su creación les dice. Yo, mientras que estuve dentro de la institución, siendo una egresada también de la institución, luché por lo que luché. Y en todo sentido, que existieran no solamente las carreras, la aceptación, el respeto, eh, el reconocimiento, se pudieran graduar como se graduaban cualquier otro estudiante de otras carreras que al principio no lo permitían. Fueron muchas las batallas, muchas las batallas. Entre esas, yo hice muchas batallas
para hacer no solamente valer el, el trabajo lo que significa realmente esos dos mundos, los que significan esos mundos que se comunicaban muchísimo, pero que llegó un momento en que estuvo un rompimiento fatal cuando entró un rector. Entonces, eh, y fueron muchas las actividades que hice, no solamente dentro de la universidad, sino hacia afuera. Exposiciones en instituciones como iniciando el Colombo Americano, en la gira por una exposición por 5 ciudades de Colombia, las exposiciones cuando pude contra viento y marea en la Luis Ángel Arango. Eso, fueron muchas las cosas, las batallas, pero que yo quería que no solamente se quedara una cosa interna, sino que fuera que saliera y que fuera hacia afuera, se conocieran esos estudiantes y esos trabajos. Y ya lo que está pasando ahora, prefiero no entrar porque tengo una batalla o que he tratado de como de entender lo que pasa, lo que posiblemente pasa dentro de la universidad, lo que se ha querido hacer desde la asociación. Entonces yo me quedé dentro de la asociación después de la presidencia, del que me nombraban presidente y de toda la primera mujer que me nombran de presidente. Entonces comencé esa otro cariño, otra lucha. Y ya yo ya no tenía los contactos con los estudiantes ni nada, sino ya era en el plan de los egresados. Y ya con eso me quedo. Aquí. Sí, entendemos eso. También te quería preguntar si tú sientes que, digamos, para entender un poco más el contexto de la época y lo que pasaba dentro de la universidad, pero también por fuera, ¿tú crees que hubo algún movimiento político, cultural, social que como que impulsara todo este movimiento artístico que generaste en la universidad? O sea, ¿sientes que eso, digamos, fue impulsado únicamente por tu pasión y por como tu tenacidad de no, o sea, es Mire, importante hacer esto o crees que... yo creo que, no, yo creo que son muchos sentimientos que uno cuando es joven y quiere hacer las cosas suceden. Eh, yo había sido egresada de Bellas Artes. Lo habían cerrado la carrera de Bellas Artes. Había entrado por cosas de la vida, por carambolas de la vida, había entrado a trabajar a la Universidad de los Andes. Entonces me encuentro con una universidad en que no tenía arte, no tenía la carrera de arte que había desaparecido y lo que hacía, lo que se llamaba talleres experimentales de textiles era una cosa insípida que era importante hacer la carrera porque no lo tenían como carrera. Entonces, fueron muchos los sentimientos que yo tuve en esa época de mi juventud y deseos de que la institución a la cual yo había estudiado tuviera las carreras que yo consideraba, pues la antigua Bellas Artes, que ya quería que fuera otra concepción, otro currículum de Bellas Artes, como así fue de artes, y lo de textiles yo quería también que fuera un currículum que se fue armando por la información y por el estudio y por lo que yo había visto a través de la vida en algunos viajes y en lecturas y demás. Entonces, pues, ¿qué fue lo que me preguntó? Ya se me olvidó porque con esa introducción ya se me olvidó. Que sí, como además de esa propia como pasión que tú tenías, sientes que esto también se había influenciado como por movimientos por fuera, por movimientos sociales, políticos, culturales, etcétera. No, bueno, es que son muchas las cosas. Había pasado el movimiento político del cual hizo que cerrara la Escuela de Bellas Artes, había sido por el año 68. Y eso produjo una revolución y una cosa en la juventud y lo que se inició con el cuento de la droga y no sé qué dentro de la institución y de todo. Entonces hizo que se cerraran algunos programas de la universidad y entre esos el que más cerraron fue el de Bellas Artes, que era en donde yo había estudiado. Y otros cerraron, pero volvieron a abrirlo, que entiendo que fue como bacteriología o biología o alguna cosa de esas. El resto, todo lo demás fue revuelta. Después, cuando yo entro a trabajar a la universidad, a mí y gracias bueno, yo comienzo con la rectoría, entro a trabajar a la rectoría, Andrés Uribe Crey me pone la misión de que genere una actividad
que esté en contacto también con el egresado, cosa que no lo habían hecho. Hoy en día ya lo tienen, pero ya es de otra manera. Entonces, digamos, esos brotes hacen que yo tenga unos intereses que se van formando y unos ideales que yo había estudiado arte, pero yo no me considero ya como artista, sino yo me dediqué fue a la parte teórica, al estudio, a la academia, a estudiar realmente lo que era la academia, la verdad, lo que era la enseñanza y de todo, y eso fue lo que yo comencé a hacer. Eh, eh, el- en ese momento, acuérdense que ustedes pueden saber históricamente que en el año 68 en Europa había sido la revolución de la mujer, la feminista y de todo en los Estados Unidos y demás. Entonces, todo esto había sido, pues, llamamos así, unas respuestas sociales que, que pues, la mujer estaba surgiendo más de lo que había hecho desde los años 50 en nuestro país. Eh, por otro lado, para mí entrar a trabajar a la universidad y saber que no existía la carrera de arte, o en términos generales, llámese arte, lo que sea, a mí eso me parecía que era absurdo que una institución que se llame universal, que es la universidad, no tenga la educación cultural y artística. Y entonces eso fue como una cosa que yo siempre tuve en mente de que es que la universidad tenía que entender, pero yo tuve que ir en contra de muchas mentes y muchas personas que estaban en contra de que hubiera existido arte y porque lo habían tenido que acabar, porque consideraban que había sido el foco de revolución, lo cual no fue. El foco de revolución también fue la antropología y la ciencia política, otras cosas, pero se detuvieron en uno solo y acabaron con la carrera de arte. Y entonces, y yo, pues, que entro a la universidad, me comienzo a encontrar un mundo que para mí no era totalmente universal el concepto de una universidad, porque no estaba el mundo de la sensibilidad realmente a flote. Entonces comienzo a dar mis pasitos y a tratar de entender y a tratar de meterme entre todas las personas que estaban en contra de aquella, la existencia de esa institución, de esas disciplinas. Y así fue como fui creando e iniciando realmente esas corrientes contra la voluntad de los miembros académicos. El Consejo Académico de la Universidad no lo aceptaba. Y nunca fue con la aprobación inicial. Todo fue en contra del Consejo Académico. Pero eso fue lo que hice, que fui hacia arriba, hacia los miembros del Consejo Directivo, y que pues, coincidencialmente, pues habían un grupo yo me volví cercana a ellos y les comencé a contar y a invitar a darle a conocer los productos universitarios que yo estaba logrando. Entonces fue no a través de mi trabajo, sino el trabajo que yo lograba a través de los profesores y de los estudiantes. Entonces, y así fue como se logró que fuera comprendido la existencia de algo que ellos no querían que existiera. Y que fue contra viento y marea. Y después lo que sirvió fue que todo lo contrario, un rector resolvió acabar con lo de textiles y solamente siguió lo que llamaba en ese momento talleres artísticos y después fue artes plásticas y después sí ya, como se llame ahora, yo no tengo ni idea. María Teresa, qué pena contigo. Te interrumpo un momentico en la entrevista que te estamos haciendo. Yo ya me tengo que despedir, tengo clase hace 7 minuticos, pero muchas gracias también por habernos contado todo esto, también cosas que en realidad son dolorosas para ti. También valoramos mucho que igual hayas decidido contarnos cosas al respecto. Para nosotras, pues es un privilegio haber podido hablar contigo, que vimos un poco imposible lograr comunicarnos, pero pues se logró y te agradecemos mucho por el espacio que nos prestaste y también ahorita vamos a cerrar con una preguntita que después veré tu respuesta, un poquito sobre más algo bonito que hayas vivido y que recuerdes con mucho amor. Gracias. Sí, como algún recuerdo o alguna anécdota que nos puedas regalar, como de... No, para mí fue muy importante el contacto que yo tuve con algunos miembros del consejo directivo y ellos fueron los que más me ayudaron. Y con algunos decanos, como fue el caso de Gretel Werner y como fue el caso de Fernando Acosta, que en paz descanse.
y también en ese momento estaba Alberto Schorbur, que era el que manejaba las admisiones. Yo logré contra, vuelvo y repito, contra viento y marea, logré muchas cosas que no fue para mi bien, era para el bien de los estudiantes y para el bien de unas disciplinas que la universidad las había ignorado y fueron mucha la lucha para que realmente fueran respetadas. Y fueron muchas las actividades que se hicieron y eso fue pues un mundo que logré y que hoy en día vivo de otros recuerdos y de otras actividades que también lucho y que las he luchado también en la asociación, porque fui la primera mujer que fui presidente de la asociación y eso también me llevó a crear otras cosas. Y siempre he tenido o sea, los tuve, ya tengo 83 años, entonces ya de generar cosas que no existieran, que no existían y que eran necesarias para la humanidad. Entonces, he sido mi interés. No sé si con eso le contesto algo, en todo caso es un resumen. Pues creo que eso No, es María total. Teresa, súper bien. Bueno, Eh, sí, pues muchas gracias lo que decía Sharik, o sea, para nosotras es un honor hablar contigo, o sea, como que encontramos tu figura como buscando sobre la historia de la universidad y dijimos, qué mujer tan increíble, o sea, porque todo lo que nos has mostrado y contado ahorita, pues en conclusión es una historia de resiliencia, ¿no? Y de fuerza, como de, pues, me vas a oponer. hacer llorar, me vas a hacer llorar con lo que estás diciendo. Entonces, pues sí, o sea, muchas gracias y nada, o sea, nada más que decir, eres, digamos, Muy el admirable. trabajo que hiciste nos parece muy importante, increíble y pues muchas gracias por el tiempo que pudiste sacar Bueno, para nosotras. para Sí, mí es gracias. una satisfacción muy grande de ver que por algún lado llegó a ustedes un interés de tener esa información. Me parece excelente y me hacen muy feliz de que, mire, está ya llorando, de que tengan esta información porque la verdad fue una gran lucha y bueno, que todavía sigo desde la asociación porque ya no quiero estar nada con la universidad.